Latinoamérica estamos en comunicación con nuestro columnista habitual, Cecilio Panela. Buenos días, Cecilio, ¿cómo estás? Hola Carolina, ¿cómo te va? Muy bien. Bueno, más que interesante las palabras y la gira en sí que está realizando el Papa Francisco. Sí, realmente, como vos decís, para contextualizar un poco tenemos que decir que es la primera gira de Francisco diseñada por él, por Latinoamérica, porque vos recordás que apenas llegó él, fue en julio de 2013, hace 2 años, a Brasil. Con motivo de las Jornadas Mundiales de la Juventud, pero ese era un evento que ya había sido pautado por el anterior Papa, Benedicto XVI, hoy Papa emérito, una cosa rarísima y extraña en la historia de la Iglesia, pero así fue después de su renuncia. Y este es el primer viaje que él, Francisco, diseñó para venir a América Latina, y eligió 3 países: Ecuador, que fue la primera escala de su gira; Bolivia, que está culminando en el día de hoy, hacia mediodía; y Paraguay, donde va a llegar a la tarde y se va a quedar hasta el domingo. Son 3 países que no son países líderes de la región, líderes por su tamaño, por su empuje, por su historia. Eligió países que obviamente sufren los efectos de esta economía mundial que bien recién escuchábamos al propio Francisco haciendo referencia a esa cuestión. Y para analizar, me parece que sin lugar a dudas lo de ayer en Bolivia es, si no es la homilía más política en estos 2 años y pico de papado de Francisco, se le acerca bastante. Porque la verdad que fueron definiciones contundentes, claras, concretas. No anduvo con eufemismos, no usó ninguna palabra que pueda interpretarse en un doble sentido o que haya que interpretar de alguna manera en especial. Recién lo escuchábamos claramente, ¿no? Cuando alguien habla de o llama a un cambio de estructuras o a luchar por superar las graves situaciones de injusticia que sufren los excluidos, o cuando fustigó la dictadura del dinero, así lo llamó, y también que el sistema económico actual degrada y mata. Evidentemente son declaraciones muy fuertes en boca de un pontífice, por más que sea el primero latinoamericano, por más que sea argentino. No es usual escuchar a un papa hablar de esta manera, con términos tan claros y tan contundentes. Y algo que en Bolivia obviamente tiene mucha significación, cuando él pide perdón por las ofensas de la Iglesia y por los crímenes de la llamada conquista de América. Usó esos términos, ¿no? La verdad que fue un discurso muy importante por lo que significa la voz del Papa, porque las cosas que ayer dijo el Papa en boca de Evo Morales o de Rafael Correa o de cualquiera de los presidentes de América Latina ubicados, diremos, en la crítica al neoliberalismo, es casi común, es casi normal escucharlo, pero escucharlo de la boca del Papa, no solo por lo inédito, sino por la potencia y por la fuerza que representan. Evidentemente estamos ante un discurso revolucionario, en el sentido de que la Iglesia muestra un cambio respecto de lo que fueron en realidad, porque los 2 últimos papados, el de Benedicto XVI y el anterior mucho más extenso, de Juan Pablo II, no se caracterizaban realmente por este tipo de manifestaciones y de críticas tan fuertes, tan concretas y tan directas al sistema económico mundial que rige hoy en el mundo, ¿no? Definiciones muy políticas, además, en un país, específicamente en Bolivia, donde se está llevando adelante también una reunión de los movimientos sociales de todo el mundo. Recordemos que en estos días estuvieron ahí reunidos, representantes de movimientos sociales de América y del mundo. En el caso por ejemplo, el movimiento de cartoneros estuvo allí. Se da también un marco ideal como para este tipo de declaraciones que no sé cuál es tu opinión, Cecilio, pero
presenta como una mirada distinta para aquellos que por ahí no adhieren a la figura del Papa o a la Iglesia en general, de empezar a verlo más allá del representante de la Iglesia como un representante político, esto que vos decías. Sí, en definitiva un jefe de Estado, ¿no? Porque exactamente. El Vaticano, pero digo, porque hasta ahora, obviamente en líneas generales los discursos del Papa, salvo en algún tema puntual, obviamente tienen mucho más que ver con lo que tiene que ver con lo pastoral, con la Iglesia, pero Francisco en estos 2 años y pico que está como Papa, ya ha dado muestras de salirse solamente de ese rol pastoral o representante de la Grey Católica a nivel mundial. Lo de ayer obviamente fue muy contundente, muy claro en sus palabras, en sus dichos, pero no hace mucho el Papa tuvo una intervención política clave para que Cuba y los Estados Unidos reanuden relaciones diplomáticas, y esto no es un tema menor. Estamos hablando de un conflicto heredado de la Guerra Fría y que tanto mal le ha hecho a Cuba puntualmente y a América Latina en general. O cuando cuestionó la guerra en Oriente Medio, o cuando hizo otro tipo de manifestaciones que obviamente exceden lo pastoral, lo religioso y se meten de lleno en una cuestión política. Pero bueno, así es Francisco. Tendrá que ver obviamente con su procedencia, como decíamos al comienzo, el primer Papa del tercer mundo, en este caso de América Latina, puntualmente argentino, pero evidentemente está claro el mensaje político que está bajando el jefe del Vaticano, ¿no? Y en ese sentido, que estas cosas las haya dicho, como vos planteabas, en Bolivia. Bolivia es uno de los países que en América Latina vive desde hace, en el caso puntual de Bolivia, estamos hablando de casi 9 años, de un proceso totalmente nuevo, inédito, rescatando las raíces de Bolivia, su indigenismo, la presencia de un Evo Morales que es uno de los más críticos hacia las políticas neoliberales, como vos planteabas, una Bolivia que hoy y en general es sede de reuniones de movimientos sociales, y obviamente esto también muestra la significancia que le da el Papa a Bolivia puntualmente y a América Latina en general. Y hablando del anterior país que visitó Francisco, en Ecuador también hay un presidente, en este caso como Rafael Correa, que ya lleva varios años también con una postura similar a la de Evo en cuanto a su ubicación en el espectro geopolítico de América Latina, ¿no? Un Correa en Ecuador, que está muy cerca de Nicolás Maduro en Venezuela, antes de Chávez, que está cerca de Evo Morales y del proceso boliviano, y de Brasil, de Lula en su momento, hoy de Dilma, o de aquí de la Argentina, primero con Néstor y después con Cristina. Digo, son, en el caso de Rafael Correa en Ecuador y Evo Morales en Bolivia, dos participantes de ese nuevo eje latinoamericano que desde hace una década o poco más de una década fue mostrando, bueno, los cambios que ha tenido la región después de lo que fue el periodo terrible del neoliberalismo, ¿no? Exactamente. Bueno, también habrá que ver cómo se configura la vinculación que hoy tiene con Cristina, pero que bueno, que tendrá con el próximo presidente argentino también. Digo, sabemos que hay una relación de influencias, de llamados, de preguntas, de cuestiones que tienen que ver con, bueno, también decidir las políticas de nuestro país. Sí, obviamente el Papa es argentino, está claro, y seguramente sus palabras y sus gestos pueden llegar a influir de una u otra manera, pero bueno, también es como decíamos hoy, es el jefe de un Estado y ningún Estado tiene el derecho de entrometerse en los asuntos internos del otro. Esto es una cuestión diplomática de fondo que también rige para el Vaticano y para el Papa, pero claro, él es argentino y los papas en general, hay un caso reciente muy claro, a veces marcan el rumbo de sus países o los cambios en sus países. Juan Pablo II, el papa polaco, fue quizá el ariete fundamental para que caiga el comunismo en Polonia.
Es cierto que veníamos ya de una guerra fría que se extinguía, de la caída del muro de Berlín, pero Juan Pablo II se metió de lleno en la política interna de su país, de Polonia en este caso, e hizo todo lo posible para que caiga el comunismo en Polonia. Evidentemente no es el estilo de Francisco, no va a hacer una desembosada intervención en los asuntos argentinos, pero obviamente habla con la presidenta, y lo ha hecho muchas veces. Entre paréntesis, ahora el domingo la vuelve a ver en Paraguay, en el final de la gira, obviamente la presidenta Cristina va a estar allí. Estamos en un periodo electoral, ha recibido muchos candidatos, o la mayoría de ellos, si bien en algún momento dijo que, bueno, no quería meterse en la campaña, no quería interferir en las elecciones y trató de mantenerse al margen, es inevitable que uno lea o interprete sus gestos y sus palabras con clave argentina. Pero en ese sentido, obviamente habrá que ver cómo a partir del 10 de diciembre, cómo se rediseña una relación entre el Papa argentino y el gobierno argentino, y entre el Vaticano y la Argentina. Obviamente habrá que seguir atentamente cómo marchan esas relaciones. De hecho, el Papa no quiso venir este año a la Argentina para que no se interprete que estaba metiéndose en la campaña electoral o para no ser utilizado, porque en definitiva todo el mundo, oficialismo, oposición, trata de llevar agua para su molino, y vos sabés cómo son estas cosas. A veces una foto puede más que cualquier palabra para una campaña. Todo el mundo debe recordar la foto que en Río de Janeiro, en julio de 2013, antes de las legislativas, se sacó no solo la presidenta, sino quien en aquel momento era el primer candidato a diputado del Frente para la Victoria, Martín Insaurralde, ¿no? Que después alguno hizo, algún pícaro, decían en el gobierno, terminó siendo un afiche, bueno, y eso casi fue eje de campaña, pero el Papa ha decidido no venir este año y hacerlo, dicen, a mediados del año próximo, a mediados del año 2016. No sé si puntualmente para el bicentenario de la independencia, porque en algún momento se dijo que iba a ir a Tucumán en julio del 16, justo cuando se celebra el bicentenario de la independencia. Ahora dicen que en realidad va a venir el año próximo, pero no en julio y no a Tucumán, sino quizá un par de meses después, se habla de septiembre, ya en una visita oficial, lo que sería su primera visita oficial a su país, la vuelta a su país después de haber seguido aquel cónclave que lo terminó eligiendo Papa. Se habla de Argentina, Uruguay y Chile, ¿no? Así que ese sería el viaje que tiene planeado Francisco. Igual antes de eso, otro tema importante y otro viaje importante va a ser el de septiembre. El Papa va a ir a Cuba y a los Estados Unidos, ¿no? Que es también para darle impulso a lo que decíamos anteriormente de su... No se habla de mediación, pero al menos de buenos oficios o de acercamientos entre Raúl Castro y Barack Obama para reanudar esas relaciones dañadas desde hace más de 50 años. Así que el próximo viaje a la región será en septiembre en Cuba, y después habrá que esperar hasta mediados del año próximo, que seguramente lo tendremos aquí en la Argentina, y por lo que se habla también Chile y Uruguay, ¿no? Sería una cosa obviamente histórica, sería un nuevo Papa que viene a la Argentina, pero con el condimento de ni más ni menos de ser Jorge Bergoglio, quien fuera tanto tiempo arzobispo de Buenos Aires, ¿no? Exactamente. Bueno, Cecilio, te agradecemos muchísimo este contacto y nos encontramos la semana próxima como siempre. Bueno, cómo no, nos vemos. Un beso.